Gracias amigos por su sintonía y como lo habíamos anunciado, Roque Santos, experto en energía nuclear, ya está en nuestra sala de trabajo para con él dialogar acerca de la situación energética. No sin antes vamos a tener un preámbulo, puesto que China, Japón, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, la lista de países que contribuyen o tienen planes avanzados para levantar nuevas centrales nucleares es bastante amplia, pues le apuestan a otro tipo de energía. Pero ¿qué pasa con América Latina? Se lo contamos en la siguiente nota y volvemos enseguida con nuestro invitado y María Mercedes. Con la sequía afectando a varios países de América Latina que han provocado cortes de luz y además suspensión de agua potable en algunas ciudades para mantener el caudal de las hidroeléctricas y de esta forma evitar apagones, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y los gobiernos de otros países han traído a la mesa varias opciones para llevar energía a sus países de otra forma. Una de ellas, la energía nuclear. Pero esto no es nuevo. El primer reactor para producir energía eléctrica entró en funcionamiento el 26 de junio de 1954 en la localidad de Obninsk, en la antigua Unión Soviética. Desde entonces, varios países, principalmente de Europa, han adoptado este tipo de energía. Los principales productores de energía nuclear en el mundo son Estados Unidos y Francia. En Europa, el Reino Unido, Bielorrusia, Ucrania y Rusia también son países productores de este tipo de energía. Y ahora los países de América Latina también la toman en cuenta. En la COP28, la Cumbre del Clima de la ONU, celebrada en 2023, 20 países se mostraron a favor de reforzar la energía nuclear para recortar la emisión de CO2 y se comprometieron a triplicar la capacidad mundial para el 2050, pues los países aspiran a tener energía barata y, por tanto, una economía saludable. En Argentina, aproximadamente el 10% de la electricidad proviene de 3 reactores nucleares operacionales, y en diciembre de 2015 en ese país se inauguró una planta de enriquecimiento de uranio para fabricar combustibles para las plantas nucleares de ese país. Brasil y México también producen este tipo de energía en la región. La energía nuclear tiene un par de obstáculos que superan en términos de regulación y de capacidades. Pero ahora las centrales están diseñadas para adaptarse si algo sale mal. Estas medidas de seguridad se basan en elementos como la gravedad y se denominan medidas de seguridad pasivas. Pero la gestión de los residuos sigue siendo un tema polémico dentro de este campo. Emilia Reynoso, Noticias 7. Para hablar de energía nuclear, interesante tema y que se ha puesto precisamente en la opinión pública luego que el presidente de la República, Daniel Noboa, diera estas declaraciones hace pocos días sobre la posibilidad de implementarla acá en nuestro país. Hemos visto la necesidad de invitar al doctor Roque Santos, doctor en Ingeniería Nuclear y profesor de la Escuela Politécnica Nacional, para conocer un poco más de cómo se podría implementar en nuestro país y mejorar la situación energética que tenemos. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Noticias 7. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante empezar por conocer de qué se trata esta energía nuclear y sobre todo cómo funciona o cómo funcionaría también acá en nuestro país. El principio de funcionamiento es la división del átomo. Dentro del átomo, dentro del núcleo, que es la parte central del átomo, se almacena energía. Gracias a una división de este núcleo se puede obtener esa energía almacenada. Para dividir este núcleo se utiliza una pequeña partícula que se llama neutrón. El neutrón no tiene carga, a diferencia de otras partículas del átomo, y es muy fácil, entre comillas, que entre al interior de este núcleo y lo pueda dividir. Cuando se divide, se libera esta cantidad de energía y en las centrales esta liberación de energía se hace de forma controlada, de manera que se caliente a una cantidad de agua que produce vapor y ese vapor va a las turbinas y es el movimiento de las turbinas la que genera la electricidad. Esa electricidad es más conveniente, es más económica. Hay varios países que la están adoptando, como veíamos en la nota, México, Brasil, Argentina también con 3 reactores y países del primer mundo, principalmente Estados Unidos, también Japón, China, Francia. Es lo que conviene en estos momentos para la generación energética. Lo que pasa es que para esos países, mejor dicho, esos países necesitan tener independencia energética. Como nosotros hoy en día. Como nosotros. Entonces, esa parte de esa independencia energética se la da este tipo de energía, que es una energía estable en el tiempo. Una central nuclear tradicional puede operar hasta 2 o 3 años sin necesidad de recarga. Tiene facilidad de conseguir los elementos combustibles o comprar el combustible en el mercado. Los precios también son relativamente estables.
no es, si se la compara con otras formas de energía, por ejemplo con la de carbón o la de combustibles fósiles, no es tan barata, pero sí es competitiva. Y eso determina que los países que tienen grandes redes eléctricas utilicen esta fuente de energía para que puedan abastecer esa gran demanda que tienen. Porque, como le digo, una pequeña cantidad de uranio puede producir una gran cantidad de energía. Con uranio es el mineral que se utiliza para producir energía nuclear. Sí, el uranio en la naturaleza se presenta de dos formas. Un uranio ligero y un uranio más pesado. La naturaleza normalmente tiene el uranio más pesado presente en su estructura, presente en las muestras que uno puede tomar. Entonces es necesario separar ese uranio pesado del uranio ligero y eso es lo que se conoce como enriquecimiento de uranio. Se intenta que el combustible que se va a utilizar tenga más cantidad, una mayor cantidad del llamado uranio 235, que es el que se utiliza para producir energía. ¿Y usted está hablando de combustible? ¿Qué tipo de combustible? Se llama combustible nuclear al uranio 235 procesado y colocado en ciertas estructuras que van a ir dentro de las centrales nucleares. Pero es el uranio 235, o sea, el combustible nuclear, así es el término técnico, es el uranio. Ahora, la pregunta, ¿tenemos la capacidad, tenemos las condiciones para producir energía nuclear en nuestro país? Necesitamos tener el debate, necesitamos revisar, necesitamos entender, comprender, necesitamos definir dónde podría ir y necesitamos también cambiar la estructura legal, cambiar la forma, mejor dicho, reforzar la autoridad reguladora, porque nosotros aquí en el país tenemos una autoridad reguladora, pero esa autoridad tiene que tener la capacidad de poder revisar la estructura que vamos a montar, de poder asegurar que esa estructura es segura, de poder asegurar que el funcionamiento de la central va a ser seguro durante el tiempo que nosotros podamos operarla. Y también necesitamos reforzar el marco legal en cuanto a cómo vamos a construir esas centrales, quién la va a operar, quién la va a proveer, cómo vamos a enmarcarla dentro de la red nacional. Y la capacitación para los técnicos. Y por supuesto la capacitación del personal técnico. Actualmente en el país, de lo que yo conozco, somos 3, tal vez 2 o 3 personas que tenemos formación en ingeniería nuclear y que conocemos a profundidad el tema del funcionamiento de las centrales. ¿Lugares posibles en nuestro país, al sur, en Loja, por ejemplo? Esa pregunta es una pregunta de las más serias de respuesta. O sea, se necesita un estudio muy detallado para poder definir el emplazamiento de la central. Necesitamos un sitio que tenga, en la medida de lo posible, baja cantidad sísmica o baja actividad sísmica, perdón, que tenga fuentes de agua suficientes para poder refrigerar la central, que tenga una población adecuada para que en caso de que necesitemos evacuar no sea extremo el tema de la evacuación, aunque las nuevas centrales, las centrales modulares, pequeñas, los nuevos paradigmas de diseño, intentan que este tema de la evacuación ya no ocurra. O sea, la idea que uno tiene de los accidentes tradicionales como Fukushima, como Chernóbil, son asociados o intentan que sean asociados a estas formas de reacción o a estas formas de reactores nucleares que se utilizaban antes, no a las nuevas que se están proponiendo. Claro, todavía hay escepticismo global por estas energías globales, pero ahora hay estos reactores modulares que son precisamente mucho más fáciles de colocar, de mover y más rápidos, de implementarse acá en nuestro país, fuera del trabajo del marco legal, jurídico, la capacitación. Tan solo la ubicación de estos reactores modulares, ¿cuánto tiempo se demoraría? La respuesta no la tengo muy clara. Yo entiendo que una central tradicional se demora en construcción entre 5 y 7 años, aproximadamente, una central grande. Una central modular tiene un menor tiempo de construcción, pero para poder construirla ya tiene que estar estructurado el marco legal, ya tiene que haberse generado esa forma de cómo se va a regular esta producción de energía.
En Ecuador se necesita para esto un desarrollo más grande de la minería, de la industria de la minería, es decir, a gran escala, doctor. No necesariamente, porque la producción de uranio está liderada principalmente por Canadá en este momento, y el principal proveedor del combustible nuclear es Estados Unidos. Entonces nosotros en realidad lo que podemos hacer es comprar el combustible a estas naciones que ya fabrican los combustibles nucleares. Hay países que ya dominan esta tecnología. Estaba leyendo que también El Salvador está dando capacitación y está acercándose mucho a los países de la región que ya tienen, como Argentina, veíamos, Brasil y México. Sí, en Latinoamérica los países que lideran este tema son Brasil y Argentina en la parte sur y México hacia la parte norte, ¿no? Argentina tiene tal desarrollo de esta industria que ellos ya tienen sus propios diseños de reactores, son conceptos que se generan endógenamente en ese país y que están siendo vendidos a otros países. Entonces, la capacidad latinoamericana de producir esta energía está demostrada en esos dos países, y eso demuestra que también países como el nuestro debería investigar, debería preguntarse a sí mismo si podemos tener este tipo de tecnologías. Personalmente yo creo que es una buena opción para el país, pero se necesita realizar los pasos adecuados, y estos pasos no los va a hacer el país solo, tiene que hacerlo en conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que va guiando a la nación hacia ese objetivo de producir energía nuclear. Lo que sí se tiene que tener es un entorno mucho más riguroso, muchas más medidas de precaución también, por supuesto, para poder manejar esta tecnología. Y podríamos de esta manera, implementándola en el Ecuador, superar nuestra demanda, es decir, aproximadamente hasta ahora los 4.500 megavatios, doctor. Una central nuclear tradicional produce alrededor de 1.000 megavatios eléctricos. Necesitaríamos más de claro, una, ¿no es cierto? Pero es que el tema es que en todos los países no se le apuesta a una sola energía, sino que se habla de la matriz energética. Entonces no es solamente decir vamos a tener la nuclear, no, hay que reforzar las hidroeléctricas, hay que reforzar el tema de paneles solares, hay que identificar dónde podemos poner parques eólicos, y todo ese conjunto tiene que ayudarnos a tener una energía constante. La idea de las centrales nucleares es que es una energía de base, es una energía que puede operar incluso en la zona, en los momentos en que no tenemos un clima favorable para la producción de otras energías. Entonces, la inversión, por ejemplo, en parques solares eólicos en cantones como Zapotillo podría ser este paso inicial para aprovechar al máximo los recursos que se tiene al sur de nuestro país, en Loja, por ejemplo, supuesto, doctor. Claro, eso no se puede descartar ni se debe descartar. La idea es que nosotros identifiquemos cuál es la mejor matriz que podemos generar, y que esa matriz contribuya para que podamos producir y tengamos energía de forma permanente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana hablando sobre la energía nuclear. El doctor Roque Santos, doctor en Ingeniería Nuclear y profesor de la Escuela Politécnica Nacional, dándonos su punto de vista en la implementación y la posibilidad de tener la energía nuclear en el Ecuador. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos con más información.